Buenas tardes, noches, días a los que nos escuchan. Nos encontramos hoy día con Cheriel Kidel, escritora. Cheriel, ¿cómo fue tu acercamiento a la literatura, tus principios? ¿Cómo llegaste más que todo? Ya, yo tengo una anécdota. Yo no leía mucho en el colegio, no me gustaba leer, la verdad, pero un día mi papá me compró un libro en la feria. Me compró El niño del pijama de rayas. Y Mm, me lo compró, pero yo nunca me lo leí, como que estaba ahí tirado el libro. Y un día me porté mal, supongo, no sé qué hice, pero me quitaron el celular, me quitaron la tele, me quitaron todo y mi papá me pasó el libro. Esto fue cuando yo tenía, no sé, supongo que 12 años. ¿ya? Y no tenía nada que hacer y estaba aburrida, entonces me puse a leer el libro y fue la primera vez que yo dije, oh, esto es muy, muy bacán. Y de ahí empecé a leer, mi papá me empezó a comprar libros pirateados en la feria, después me compraba así como en el mall cuando íbamos y de a poquito empecé como a meterme más en la lectura. Igual yo de chica como que escribía en mi diario, lo típico Ah, qué que buena. hacemos. Y luego en el colegio, en términos como de escritura, más que de lectura, en el colegio yo tenía un profe que se llama Marcelo Aedo, ¿Ya? que a él le gustaba cómo yo escribía. Entonces a veces me hacía escribir, como que teníamos que hacer como un informe, por ejemplo, y una vez me dijo como, oh, tú tienes como que, tú tenés que seguir escribiendo. Entonces ahí empecé como a meterle más mano y luego, en cuarto medio, cuando había que escoger una carrera, fue como, voy a estudiar literatura, porque es lo único que ¿Ya? me llama la atención, y ahí se hizo todo lo demás, todo fluyó, Siguió. en términos de escritura y literatura. ¿Y cómo fue esa experiencia estudiando literatura más que todo? Yo me metí como muy, como al aire, como que yo no sabía muy bien que era una carrera académica y era como de investigación. Pero sí me gustó. Siento que igual es como, bueno, yo ahora estoy estudiando un magíster en literatura latinoamericana. Yo Buenísimo. encuentro que eso igual es un privilegio dentro de todo porque al final estoy haciendo carrera como de pensar, como de leer y reflexionar al respecto. El pregrado a mí me gustó mucho. Lamentablemente yo entré justo el 2019, entonces yo tuve un semestre y luego fue el estallido Oh, social complicado. y Sí. luego 2 años de pandemia, entonces mi Oh, pregrado fue como inexistente. Y mi último año fue muy interesante. Mi último año fue el 2022 y ahí hicimos una colectiva literaria con mis compañeras y fue la primera vez que yo hice un libro a mano, hicimos un lanzamiento, hacíamos cafés literarios. Incluso usábamos increíble. las fotocopias de la universidad, que no, yo estudié en el Andrés Bello, nos daban como 200 hojas o 200 impresiones al Wow. mes, creo que eran 200, tal vez estoy mintiendo, pero era una cantidad de hojas y las imprimíamos nuestros poemas y los pasábamos en la calle, en las micros, los pegábamos en las paredes. Y esa fue como mi primera, como tal vez, actividad de difusión literaria. Los poemas no eran tan buenos, la verdad, eran como poemas que, o ¿Ya? sea, personalmente yo escribía como sin pensar mucho. Pero los compartíamos y todo, incluso hay un micrero de la I-10 que se acuerda de mí, me dice la poeta siempre que me ve, porque yo le pasaba poemas y le pasaba poemas a la gente. Qué Así buena. que ese fue mi cuarto año. Lo recuerdo con ¿Ya? mucho cariño. ¿Y duraba 4 años o 5? ¿Son 5? 4 años la licenciatura. Mm. Luego, como hay que especializarse y todo eso, bueno, yo ahí tengo toda una historia, pero em, ahora estoy haciendo el magíster, como Ya. 3 años después. Pero ¿esa experiencia en el magíster ha sido distinta o qué te ha tocado enfrentar ahí? Yo ahora estoy en el primer semestre nomás. Empecé ahora en marzo. Ha estado piola, la verdad, o sea, no es tan distinto al pregrado, incluso creo que es un poco más relajado porque ya sabemos lo que hay que hacer, como que hacer Ah, informes, ensayos, presentaciones, como que ya llevamos harto tiempo haciendo eso, simplemente es más una especialización, como que hay que ir, tal vez la licenciatura en letras era como muy amplia, veíamos literatura occidental, colonial, chilena, latinoamericana, em, de todo tipo de territorios. Yo ahora estoy estudiando literatura latinoamericana y ahí hay que empezar como a enfocarse más en temáticas y cosas así. Perdón que había un pelito. suele pasar. Eh,
Entonces igual has profundizado un poco más, entonces también nos has contado un poco ahora de cómo tu proceso de escritura más que todo. También has dado Ujú. pistas un poquito. ¿Ha avanzado o se ha mantenido en esa de escribir lo que venga inmediatamente? ¿O cómo ha sido actualmente? Bueno, yo soy como, esto estaba hablando ayer, estaba hablando ayer con unos amigos. Ya. Yo soy muy como poco estructuralista. Yo escribo mucho Mm, desde una oralidad. Yo lo explico lo explico desde la herencia. Yo tengo una familia que es muy buena para contar historias. ya, Incluso yo desde chica era de las niñas que hablaba mucho y que se metía como a la mesa de los adultos, como que me gustaba mucho escucharlos. Y en mi familia, por lo menos, se da que el más chistoso y el que mejor cuenta historia es el que llama la atención en la mesa y es el que habla. qué Y todos buena. queremos hablar. Entonces, mientras mejor uno sabe contar historias, mientras uno mejor se tira las tallas, como que más atención uno tiene. Y como que en mi familia está eso de la oralidad, la forma de contar la historia muy interesante. Y yo creo que mi forma de contar historia o mi forma de narrar y escribir tiene que ver con eso, con un aprendizaje que yo tuve, con una herencia familiar, que es la oralidad. Em, Exacto. y yo escribo así nomás, yo no planifico mucho, yo me siento a escribir, incluso tengo un diario de vida, que no lo tengo acá, si no se lo mostraría, pero Ya. tengo un diario de vida, psicototo, donde yo solo escribo. A veces voy como a cafetería a hacer la performance de la escritora y me pido un americano y Buena. me siento con con mi libreta y me pongo a escribir una temática así, tal vez general. Yo actualmente estoy haciendo una novela, entonces preparándola, yo hago ese tipo de cosas. Voy en micro, por ejemplo, y me pongo a ver el paisaje y empiezo a tratar de escribir lo que es lo que es el espacio y de ahí se va dando una pequeña historia o reflexiones respecto a lo que voy mirando y luego eso lo voy integrando a narrativas más grandes. Pero esa es como mi forma de escribir más que nada. No es tan planificada, es más fluida. Lo Totalmente. pienso como si que le estuviera contando algo a alguien. Entonces ahí lo voy escribiendo de esa forma. Interesante igual. Entonces, desde ahí igual, preguntarte un poco por tus influencias literarias sería un poco complicado, ¿no? Sí, yo creo que igual siento que no sé si es que sería muy tal vez irrespetuoso de mi parte o tal vez un poquito egocéntrico. Yo me inspiro más o mis influencias literarias no son tanto influencias. Yo leo a varias escritoras, tiendo a leer más mujeres que hombres, pero yo no tomo de su escritura algo para mí. Yo me inspiro más, mi forma de escribir es más cotidiana y más cercana, en el sentido de que yo me inspiro en cómo hablan mis tías, por ejemplo, o cómo habla mi mamá, y ahí yo voy construyendo un discurso, porque me interesa más ese cotidiano cercano a mí. Porque, bueno, a mí me gusta, mi familia no lee, entonces Vale, cuando yo escribo, a mí me gusta pensar en que me gustaría que me leyeran. Entonces, cuando totalmente. yo escribo, lo pienso en su código, no en un código como de literatura como tal, porque yo disfruto la literatura, yo soy lectora y escritora y estoy haciendo carrera académica, pero esa literatura es como un poquito, está fuera del alcance de la gente que a mí me importa más. Entonces, cuando yo Exacto. escribo, pienso más en este otro lado, en este cotidiano que me encantaría que para ellos fuera más natural leer. Como una narrativa un poquito más social, más cercana, más que todo, Claro, en ese yo creo que sentido. Carmencita igual tiene eso, que es como más, tiene mucho de territorio, pero también es como, yo diría que no es ligera, yo creo que en Ah, su narrativa sí es ligera, en contenido es bien densa, pero la narrativa es bien ligera. Yo cuando lo escribía como amenamente, no fue como una escritura muy pesada de buscar sinónimos, de buscar este tipo de palabras y cosas así. Tiene un vocabulario igual sencillo, exacto. dentro de todo. Entonces, adentrémonos un poquito en Carmencita. ¿Desde dónde parte ¿Ya? Carmencita? Bueno, el contexto de producción de Carmencita, yo en ese tiempo viví en Argentina, en el 2023. Primer semestre yo viví en Argentina un tiempo y yo empecé a escribir Carmencita justo en ese tiempo. Ya, voy a contar algo así como más personal, pero yo creo que tiene mucho sentido con cómo escribí Carmencita. Yo en ese tiempo estaba
con la psicóloga, con el psiquiatra, lo típico, y me cambiaron mis medicamentos. Y ahí ocurrió un pequeño choque en el que ¿Ya? em, supongo que me dio como una crisis, y esa crisis Oh, ayudó mucho a formar este libro tan violento, porque justo mi estado mental bajó mucho, como que yo andaba como muy sombría, muy oh, negativa. ya, Entonces, yo siempre he tenido cuadernos, libretas donde yo voy anotando ideas o cosas o hablo de mi día y cosas así. Y yo tenía mi libreta y yo empecé a hojearla y tenía como una cita o como una forma de terminar. Yo el final de Carmencita estaba escrito, hace mucho tiempo estaba escrita esa idea. ya, Entonces ujú, yo lo tomé y dije, ya voy a escribir algo. Y empecé a escribir Carmencita y se dio solo. Yo no sé si es que esto lo he contado, pero los nombres de la hermana es por Gabriela Mistral, Teresa Wilmot y Carmen Berenguer. interesante. Porque yo en ese tiempo estaba leyendo y estaba leyendo mucho a Carmen Berenguer, entonces dije, ya, Carmencita va a ser esta figura. Por lo menos los nombres están inspirados en esas figuras. ¿Solamente los Em, nombres o algo más? yo diría que los nombres, bueno, ya tal vez Gabriela Mistral, un poquito, tal vez esta figura lésbica que en realidad es muy complicada y conflictiva actualmente de hablar Exacto. o de determinar como tal. Em, pero yo creo que me inspiré más en los nombres. No diría que en personalidad porque no las conozco tanto como para haberle metido así como cualidades y cosas así, eso no. Pero sí me inspiré en esos nombres porque yo cuando estoy haciendo una novela, por ejemplo, y quiero buscar nombres, me fijo en escritoras que me gustan o como nombres que me han gustado en la vida, que me han dicho. Y, y me gustaba mucho Carmencita porque sentía que era un nombre que actualmente no se escucha tanto. No poco. Y sí, y sentía que era mucho de cariño. El Ita, como Carmencita, un nombre que ya no se usa tanto. Carmen es como más para una señora adulta. Que Carmencita fuera una niña de 15 años narrando algo, lo encontré como más lindo, era tierno igual dentro de todo. Si Eso. profundizamos un poquito más en la historia, porque la historia en sí gira en torno al padre. ¿Esa Sí. inspiración es algo más cercano tuyo o una historia que tú querías contar desde un principio? Em, Es como una mezcla, porque esto tiene autoficción, pero también está inspirada en muchas experiencias que yo compartí con amistades en mi infancia. Bueno, mi papá, sí, mi papá era pinochetista, fue Paco, y después fue taxista. Eso sí, o sea, ese tipo de dinámicas yo las conozco porque mi papá era así. Y tal vez ciertos comportamientos, pero también algunas escenas medias violentas o escenas como de abuso doméstico, o las viví yo o las vivieron amigos cuando éramos chicos, que nosotros conversábamos eso. Y yo empecé en ese tiempo donde yo estaba como bien depresiva escribiendo esta novela, me empecé a acordar mucho de estos recuerdos de la infancia y estas conversaciones entre niños sobre lo que pasaba en nuestras casas. Y ahí se fue armando la novela, con estos distintos como actos violentos. Exacto. Fueron muchos, muchos que se Sí, bastante, o repetían. sea, incluso cuando salió la novela, uno de mis amigos como más queridos del colegio me habló y me dijo como yo me acuerdo, o sea, esto a mí me pasó y me acuerdo de en algún momento haberlo conversado. Y yo dije, sí, o sea, lo conversamos hace qué, 10 años, 15 años, tal vez, no sé. Un tiempo. Y ahora está aquí y está retratado el hecho de que nosotros de chicos vivimos esta violencia en la casa. Entonces, también tiene de eso, una autoficción propia, pero también de mi gente cercana. Exacto. Y hablando un poquito también de la temática pinochetista, es algo que también uno puede sentir que está deviniendo ahora también, actualmente. Claro. Claro, o sea, igual aquí no es contradictorio, pero mi familia, por lo menos mi familia como más cercana, bueno, mi papá, la hermana de mi papá, que es mi tía como más cercana y todo, son pinochetistas. Y toda mi vida ha sido ellos, figura pinochetista. Yo siempre he sido la que discute, yo desde que iba al colegio y empecé a aprender de historia, les discutía todo. Actualmente ya no discuto porque uno está grande y es gente vieja que uno que Exacto. va a discutir estas cosas. Pero yo siempre estuve en este ambiente.
de derecha, ultraderecha, de no importa la violencia, o no, ni siquiera la violencia no existe, esto es normal, como que siempre ha sido normal todo este tipo de actos. Em, y yo creo que también está esta ambivalencia en la figura del padre, porque el padre podemos decir que es malo, claro, pero no es completamente malo en todos los escenarios. Y yo creo que también da ese hecho de convivir con gente que apoya mucho la violencia, pero en el cotidiano no es una persona mala, porque no existen las personas ni malas ni buenas. Ahora en este libro está exacerbado, obviamente, pero en la convivencia real como tal, o sea, yo pensando tal vez en mi papá o en mi tía o incluso padres de mis amigos, no eran personas como de esa índole. Violentas todo el tiempo no lo eran. Incluso son las personas más simpáticas que conozco. Exacto. Entonces, se da esa ambivalencia también. Se da mucho esa... y hablando un poquito también, porque tenemos la figura del padre, pero tenemos también la figura de una madre ausente, que también ahí deja entrever algunas cosas oscuras. ¿Desde dónde parte Claro. esa creación también? Yo quería dar como, tal vez dejar ese misterio ahí como de qué pasó con la madre, como para dar este indicio de que esta violencia extrema había existido en un pasado, que estaba fundamentada o que ya existía en el ambiente, porque igual la novela es corta, transcurre en un mes. Entonces yo pensé como necesita este como sustento de que en la casa ya hay como una violencia y hay hasta un mito sobre eso. Una persona murió, una persona desapareció aquí. ¿Por qué? No se dice, no se explicita, pero durante este mes se va viendo, va dejando entrever que pudo haber sido el papá. Ahora yo eso no lo digo, se puede entender según cada lectura, pero la idea era sustentar los actos violentos y que había em, un pasado como tal, Exacto. que las Una niñas herida entendían que quedó también. ahí. Porque igual esa marca de la madre también se queda marcada en una hija, que se parece a la madre también. Sí, interesa. Y ahí está también lo del racismo y todo lo que es la herencia mapuche. Entonces, Exacto. ahí se va dando lo otro. Porque toca diferentes temas. Tenemos el mapuche, tenemos la comunidad LGBTQ+, y Ujú. tenemos también violencia, más que todo, que es el tema central. ¿Por qué esos temas, Sí. más que todo, conversar de esos temas actualmente? Bueno, yo soy mapuche por parte de mi papá. Mi papá nunca fue racista, sí, como que yo eso lo tomé más que nada como una forma de, tal vez metafórica, de si la madre, ya, la madre era mapuche y tiene justo de las tres niñas solo una, es como el calco, se da esta figura racista también, porque obviamente la violencia va contra el margen. Y en este caso, si tenemos una hija, porque Teresa es la morena, de pelo largo, que viste un poco distinto a sus hermanas, que tiene otros intereses, que tal vez más mística, más espiritual, ese tipo de cosas la hacen como resaltar. Entonces, igual yo decía, si tenemos un padre violento, va a atacar a la que sea tal vez más distinta. Perdón. Y en este caso también es la del medio. Gabriela igual, por ejemplo, que yo decía, ya, una de ellas va a ser lesbiana. Yo quería que sí o sí una de ellas fuera lesbiana. No quise que fuera la menor porque sentía que al ser la menor tiene que haber una exploración sexual. Y Exacto. aun cuando hay tal vez algún escenario en el que Carmencita puede estar explorando su sexualidad, no es un enfoque central dentro de su narrativa. Pero Gabriela ya estaba en la universidad. Entonces, Gabriela ahora tiene como otro problema, no es la experimentación sexual, sino que es el ocultamiento de esto. Entonces, Exacto. ahí había otra forma, porque igual encubrir la sexualidad yo igual soy de la comunidad y o sea, siento que vivimos de esa forma. Es como normal vivir encubriendo esto, como desde adentro. Y lo saben las otras personas, las hermanas lo sabían, no el papá. Y por lo menos en mi caso, en su momento, porque ahora mi familia lo sabe y todo, pero en su momento, mi hermano era el que sabía, mi hermano chico, porque mi hermano chico estaba conmigo todo el día en la casa, entonces él Mm. sabía. Pero los padres y la autoridad no saben.
mantiene un poco al margen, po, como dices tú. Claro. Sí, Tratar de... y está inspirado en experiencias compartidas, o sea, el hecho de ocultar una relación lésbica, mis amigas y nosotras creciendo, un cotidiano. Experiencias igual medias racistas, tal vez no tan violentas como en el libro, pero el hecho de diferenciar entre hermanas o primas por color de piel es un cotidiano, es algo que sucede, no sé si es que actualmente a niñas más chicas o niños en la cultura chilena, no sé si es que pasa, pero mientras yo iba creciendo, sí nos separaban en esta primita es más blanquita, esta primita es más morenita y así, iban haciendo esa distinción Ah, de raza, que actualmente no hablamos de raza porque no se habla de esa forma, pero el color de la piel súper importante en el territorio latinoamericano. Entonces, también lo encontré interesante representar en estas tres hermanas y cómo la más morena, en este caso, es la que recibe una violencia extrema a comparación de las otras dos. sí, ¿no? Y se nota mucho la Ujú. forma, porque si profundizamos un poco también en la violencia que se da, es una violencia bien cruda, hasta con armas presentes en ese sentido. Sí, también. Sí. Bueno, igual yo soy tal vez muy imaginativa. Yo creo que ahí también lo sustento este tipo de escenarios muy violentos con el hecho de que yo desde chica veía muchas películas, como que Ahí está. con mi papá yo veía muchas películas y no eran como las películas así que tendrían que ver niños, como que yo veía películas de guerra, de cosas muy violentas siendo chica. Entonces yo creo que igual se me da tal vez esta facilidad de la literatura de poder representar escenarios tan extremos. O sea, el hecho de que un padre apunte con un arma a su hija en una situación igual que no tuvo que haber escalado tanto, igual da eso. Porque Exacto. esta situación, perdón, estas situaciones de violencia nunca son, siempre se salen de las manos. O sea, la violencia doméstica en un hogar puede darse hasta por una mirada mal dada. O Exacto. sea, hasta por un silencio muy extenso puede explotar. Todo puede explotar. Entonces yo creo que igual quería representar eso. O sea, el hecho de que podemos llegar hasta un extremo terrible, solo con una, incluso con un adolescente que tiene una actitud tal vez algo desafiante, que es normal en la adolescencia. Sí, no, Pero sumamente normal. padres que ejercen violencia llevan a un extremo increíble ese tipo de escenario. Y también quería exacerbar eso. Sí, no, y ahí también igual como contando de tu propia experiencia se da mucho el proceso imaginativo que tienes tú. Claro. Sí, bueno, yo soy una persona, soy muy imaginativa, pero también imagino cosas muy terribles. Uno de mis amigos, yo estoy en un colectivo de poesía, Ya. uno de mis amigos más queridos, lo voy a nombrar, el Luan, que yo lo amo mucho, siempre me dice, tu escritura es terrible. Y a mí me encanta que me diga eso. Mi literatura es terrible. Como que yo digo, es perfecta porque mi forma de crear sí es terrible. Yo me imagino escenarios eh, extremos, extremos que tal vez no podríamos llegar a ellos, pero que existen, existen. Y alguien los pudo haber vivido, alguien los puede vivir, porque existe esta violencia y esta maldad, existe, es real. Más yo creo que lo quería representar entre un padre y una hija, porque es una relación complicada. Pensar en un padre que tiene que amar a sus hijos, cómo se van dando estos escenarios de tanta violencia que demuestran lo contrario, no demuestran un amor. Exacto. Entonces, Demuestran también está esa contradicción que yo creo que es muy interesante. totalmente. Ya un poquito para ir como cerrando la entrevista, porque estuvo muy Ujú. entretenida, debo admitirlo. Sí, Fluyó totalmente. eso Eh, sí. ¿qué, qué le dirías a un lector que se acerca por primera vez a Carmencita? Oh, antes de, yo cuando hago la dedicatoria del libro, yo pongo con mucho cariño, ojalá disfrutes de esta escritura terrible. Y les digo, la portada es tierna, tres hermanas, rosada, colores vivos. Exacto. Uno abre el libro y se da cuenta que es todo menos tierno, que hay escenas tal vez amorosas entre las hermanas, porque hay una complicidad entre ellas, pero todo es terrible.
Entonces yo siempre hago esa advertencia. Disfruta, trata de disfrutar esta escritura terrible. Y si tienes que llorar, llora. Si te tienes que enojar, enójate, porque esa es la idea. No es, si es que vamos a disfrutar de la lectura, se puede disfrutar, pero también podemos sufrir al mismo nivel. Así que Exacto. sí les diría eso, como es terrible nomás, po. Traten de leerlo Prepárate. bajo su propia... Exacto, prepárense. Y para finalizar, la última pregunta, la típica. ¿Qué se viene? ¿En qué estás trabajando? ¿Tú, A estoy ver. trabajando en un poemario. Ese lleva harto tiempo, es extenso. Lo estoy trabajando con unos amigos en el colectivo de poesía. Yo también estoy en un taller de poesía en el Balmaceda Arte Joven, ¿Ya? con la editorial Inti Ediciones, con Franco Fuentes Buenísimo. y Franco Ibarra. Y ellos como que en el taller vamos haciendo poesía y todo y vamos formando este Qué libro, pero buena. yo creo que este libro da para más tiempo, porque poesía es distinto, como que hay que Sí, ir, hay que cuesta, dejarlo fluir cuesta. igual. Y estoy haciendo una novela, que estoy en un taller de, también de escritura, donde está Jun García y Gabriela Alburquerque, o Kenque, siempre se me olvida si es que es Mm, Reone. Ellas dan el taller en la biblioteca Nicomedes Guzmán y ahí estoy formando una muestra de novela también. Que esa igual está buenísima. mucho más metida en lo que es la cultura mapuche y tiene que ver con generaciones de mujeres. Es un encuentro de generaciones de mujeres, abuelas, tías, primas, sobrinas, de todo, todas las edades, Wow. y cómo se va hablando de territorio y cómo se dan conversaciones igual medias filosóficas. Está más que nada inspirado en una discusión que tuvo una amiga con su mamá respecto a la existencia de Dios, que yo dije, qué conversación más inútil, pero entretenida, porque ninguna de las dos va a cambiar su perspectiva respecto a esto, pero se van a pasar una hora discutiendo en la 11. Exacto. Y me gustó pensar en retratar eso, en un montón de mujeres discutiendo un montón de temas y viendo cómo se va dando. Estoy teniendo entrevistas porque me voy encontrando con distintas mujeres, con mis tías, con amigas, de todo. Con Voy todo. grabando conversaciones y les digo así como, oh, esta frase está muy buena, la quiero poner en la novela. Y estoy escribiendo con Buena. modismo chileno, cómo uno habla también en el cotidiano y también va trabajando territorio. Y la figura de la madre siempre está, así que también se va dando eso. Pero Exacto. ese también es un proyecto más largo. Carmencita tiene 90 y tantas páginas. Este yo quiero que sea una novela Cortito. más larga. Así Una que extensa, también, entonces. sí, Un texto intensa. En extenso. esas dos cosas estoy trabajando. Buenísima. Muchas gracias, Cheri, por Ay, esta gracias a ti. entrevista. A mí me Encantado, encantó. nosotros. Eso, a toda la gente. Chao, chao. Chao.